hay una digamos, correspondencia entre el Estado y otros organismos, ¿no? Para la protección del patrimonio cultural. Entonces, uno como arqueólogo, o sea, no puede llegar a excavar un sitio, básicamente. Bueno, en México es imposible, ¿no? Ustedes como arqueólogos no pueden ir a sacar un artefacto porque están cometiendo un delito. Esto tiene que ver con la legislación, en el caso particular de México, ¿no? De que hay que tener una formación a nivel de licenciatura. Aquí alguien va, por ejemplo, que venga de otra disciplina y va a arqueología, o sea, que venga de una disciplina que no sea antropológica y que vaya a hacer una maestría en antropología. No, nadie, ¿no? Bueno, porque este es, por ejemplo, ese es un problema técnico de este posgrado. Si ustedes ingresan a este posgrado siendo periodista, por ejemplo, ingresas a este posgrado, hacer una maestría en arqueología, no podrías conducir proyectos de investigación arqueológica, porque en la legislación mexicana se establece que tienes que ser titulado en una licenciatura, ¿no? Licenciado básicamente en arqueología, para poder proponer un proyecto ante las instancias federales, que en este caso es el INAH, y básicamente en el INAH existe el Consejo de Arqueología, que es el que supervisa todos los proyectos arqueológicos. Entonces, esto tiene que ver con este estudio y esta preservación, porque si se va a estudiar el pasado, y el pasado es tan importante, y políticamente se ha demostrado que el pasado es una herramienta sumamente importante, básicamente la creación de los estados nacionales está fundamentada en los hallazgos de la arqueología. Entonces, aquí hay una función doble de la arqueología, que sí, por un lado, es el estudio, y que el estudio básicamente no, en realidad, actualmente hay una, como lo vamos a ver adelante, hay una diversificación en las formas que nosotros hacemos arqueología. En los países europeos, en Estados Unidos, se puede ejercer un tipo de arqueología comercial, lo vamos a ver adelante, ¿no? Pero en países como México eso no es posible, eso no existe. Entonces, esta preservación pues, tiene que estar, ¿no? En manos del Estado, pero sobre todo tiene que estar realizada, la investigación arqueológica tiene que estar realizada en el seno de instituciones, en el caso mexicano en el seno del INAH o de las universidades, ¿no? No se puede hacer de otra forma. Entonces aquí la función es dual precisamente porque si nosotros vamos a estudiar este pasado para reconstruir la vida de las sociedades, ¿no? que gobernaba la vida de la gente, como menciona Christiansen, tenemos la obligación de preservar este registro arqueológico. Nosotros todos estos materiales arqueológicos los convertimos en registro arqueológico y este registro tiene que estar resguardado, no puede estar, un particular no puede hacer una investigación y entonces no podría tener materiales. Por eso están los museos, las universidades, el propio INAH, que generan sus propias estructuras y entonces generan la investigación o el estudio, por un lado, pero también la preservación, que es precisamente lo que se elabora en los museos e instituciones, ¿no? Y que potencialmente protege ese patrimonio, se patrimonializa, es un patrimonio nacional, y potencialmente está ahí en reserva para futuras investigaciones cuando se desarrollen algún tipo de técnicas sofisticadas que ahora no tenemos. No les mencioné que pueden intervenir, no quiero dejar al final una sesión de preguntas y eso porque me parece que es mucho más rico que puedan intervenir de forma directa, entonces por favor están en la completa, ¿no? Están invitados a intervenir en el momento que ustedes consideren. Los arqueólogos pueden aportar hacia lo que estoy diciendo, ustedes tienen una formación también, ustedes pueden enriquecer esta charla, entonces también los invito a que colaboren con los argumentos, ya sea positivamente o de forma crítica, pero están bienvenidos, ¿no? Entonces siéntanse con la libertad de hacerlo. ¿Decías? Escucho que la arqueología acá y bueno, también en el resto de Latinoamérica es fuertemente nacionalista. Y también no solo depende de los recursos del Estado. En ese sentido, se puede afirmar que la arqueología es una ciencia hegemónica o que sirve la hegemonía, o también pueden haber arqueologías locales, además porque depende de un estudio de licenciatura que es también institucional, ¿no? Pues es que en realidad la arqueología ha sido un discurso hegemónico, ¿no? En realidad la arqueología surge en estos contextos de hegemonía y en gran medida la arqueología sigue siendo un instrumento neocolonial en muchos lugares. En muchos lugares, hasta hace unas décadas, en realidad los arqueólogos llegan, excavan, le pagan, se convierten en peones a los trabajadores, ¿no? Se paga y en realidad se extrae información y difícilmente esa información regresaba. En la actualidad van cambiando las cosas.
Para ustedes en Colombia, ¿no? Cristóbal Neco tiene un proceso, bueno, tiene todo un trabajo sobre la indigenización de las arqueologías nacionales, que es un gran reto, ¿no? Yo creo que desde la poscolonialidad, en realidad este esquema va cambiando un poco, hay mucha más participación de otros agentes que tradicionalmente no estaban incluidos en las investigaciones o en los programas arqueológicos. Esto tiene que ver con este cuestionamiento postcolonial, está pasando en diferentes partes. Aquí en México hay un cuestionamiento de los grupos indígenas de diferentes perspectivas, de diferentes regiones, acerca de este manejo de los recursos arqueológicos, ¿no? En países como Colombia, ¿no? También hay una solicitud del territorio, de ciertos territorios donde hay sitios arqueológicos. Esto lo ha permeado. Yo creo que este discurso hegemónico eventualmente está siendo reformulado por parte de otros actores que no tradicionalmente eran los principales y que vienen en estos contextos de la poscolonialidad, ¿no? Entonces sí, creo que hay ahí va habiendo un empuje interesante en los que puedes estar de acuerdo o no, pero realmente hay mucho más participación en organismos internacionales. Lo vamos a ver en la sesión 3, la participación, por ejemplo, de la creación de UNESCO, cómo modifica las formas de hacer y pensar la arqueología, ¿no? Justo después de la posguerra. Entonces eso lo vamos a discutir probablemente. Independientemente de eso, sí hay la introducción de recursos económicos de otras instituciones, no solamente el gobierno. En el 2009, desde el 2009 sostuve ahí una batalla con la Secretaría de la Defensa porque querían destruir un túnel de la época de la Guerra Cristera. Al final tuvieron que pagar la intervención y yo no pertenezco a INA, no pertenezco a INA. Actualmente acabo de terminar una excavación en el centro histórico que la pagaron particulares para poder construir un edificio. Entonces ahí hay dos ejemplos de recursos económicos que no pertenecen directamente a INA. Bueno, uno sí pertenecía al Estado, pero en otra instancia, y la otra pues pertenecía a particulares directamente, amén de, por ejemplo, lugares como Michoacán, en donde ha habido la introducción de productores aguacateros, ¿no? Para poder explotar las tierras y que ellos han pagado o han subsidiado las investigaciones. O sea, ya lo único que ahorita el Consejo de Arqueología no acepta es que sean empresas transnacionales que quieran pagar, ¿no? Pero ahí fuera una empresa, porque la ley lo establece así, siempre y cuando sea una institución de solvencia económica y mutable. Aquí hay que reconocer algo importante, digamos, tú aplicas una metodología arqueológica a contextos que no son propiamente arqueológicos, ¿no? El cañón cristero es eminentemente, bueno, histórico y en realidad es de los 20, ¿no? Ojo, no era ni histórico, según la ley ni siquiera era histórico, ahí fue el problema. Exactamente. A lo que vamos con esta intervención del patrimonio arqueológico es que la ley establece precisamente el 13 de agosto de 1521 para atrás, todo es arqueológico. Y ahí difícilmente el Estado Nacional te va a permitir ejercer una excavación desde la perspectiva en que la ríe. Esto es como información general, ¿no? Porque también las metodologías arqueológicas las puedes aplicar a este momento y no necesitas ser supervisado por ningún consejo de arqueología porque no estás infringiendo, no estás incidiendo en contextos arqueológicos. Si ustedes van a excavar un contexto que es, ya ahora contextos coloniales ya también se consideran de una forma más, ¿no? Ya son más incluyentes en esta perspectiva. Pero la legislación es muy clara y es una fecha muy clara. Si de ahí para atrás excavas, tienes que tener un aval institucional, que sea una universidad, el propio INA, para hacer investigación arqueológica. Entonces, en contextos prehispánicos. Entonces, realmente la arqueología industrial se mueve de forma distinta, ¿no? Con otras perspectivas, y no tienes que pasar por estos consejos. Ahí es ilustrativo el punto que tú mencionas, porque puedes utilizar metodologías arqueológicas para excavaciones que te las puede presupuestar cualquier empresa. Sin embargo, no incides en contextos arqueológicos, porque si tú excavas desde esa perspectiva, ¿no? Los contextos arqueológicos, entonces estás infringiendo la ley si no hay un proyecto, una solicitud oficialmente pedida al Instituto, al Consejo de Arqueología, ¿no? Entonces es ilustrativo, pero sí, son periodos distintos, y ahí podemos hacer arqueología de la basura aquí en CEU, ¿no? Eso es posible, pero no dentro de estas legislaciones patrimonialistas de patrimonio arqueológico, ¿no? Existe en la actualidad como una parte de la arqueología, digamos, una especie como de consejo que se dedique o que, digamos, ponga atención en la cuestión de la legislación, en modificar a lo mejor ese tipo de legislación que a lo mejor no permite a veces
que haya mayor intervención a lo mejor de otros, digamos, personajes o agentes que no sean específicamente arqueólogos. Es como el gran debate de la arqueología. Hay un consejo, el Consejo de Arqueología del INE es el que supervisa todas las actividades, ¿no? Dentro de este consejo, bueno, está la legislación arqueológica, que es una legislación que, bueno, se propone o se publica originalmente en 1972, pero esta proviene de la perspectiva patrimonial desde los 30, del 39, y si lo ves más atrás, de hecho hasta el siglo XIX, en realidad ustedes conocen a Leopoldo Batres, bueno, los que no están familiarizados con el arqueólogo Porfiriato, en realidad él hace una arqueología patrimonialista, ¿no? Donde el Estado es el que tiene la prerrogativa sobre los monumentos arqueológicos. Oficialmente la ley que utilizamos es de 1972 con alguna modificación en 1986. Esto es un gran debate que va a la Cámara en realidad y ha sido en diferentes momentos, y sobre todo los gobiernos panistas que han intentado modificar la legislación, y ha sido, ¿no? Los arqueólogos te lo podrán explicar ahora, por un lado, argumenta que se intenta privatizar la arqueología, que veladamente puede ser cierto, y por otro lado, pues hay gente más, digamos, más vanguardista que propone que ya esta forma de practicar la arqueología debe ser modificada de alguna forma, donde hay otras instituciones donde en realidad, por ejemplo, en esta legislación, el INAH, como institución federal, es el único encargado de proteger y vigilar las actividades que tengan con patrimonio. Los estados no pueden hacerlo. No, hay algunos estados que tienen algunas dependencias, pero oficialmente no está reconocida. Entonces los estados tampoco pueden tener su oficina de asuntos de patrimonio arqueológico, ¿no? Dentro de esta ley. No lo permite, no va a ser la captación de los recursos, es la administración de cómo se estructura esta preservación y conservación del patrimonio. Pero los debates respecto a este punto son súper acalorados y tienes las posiciones ultranacionalistas, ¿no? Y las posiciones un poco más liberales, ¿no? Entonces es un debate que hay muchas publicaciones al respecto y puedes encontrar las diferentes propuestas de ley. Si no las consigues, yo tengo algunas de esas que se propusieron para que veas que realmente hay realmente digamos, propuestas de modificación que, bueno, ninguna hasta la fecha ha fructificado y seguimos vigentes bajo esta legislación del 72 con las modificaciones de los 80, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los museos comunitarios en comunidades indígenas que se han ido construyendo por el acopio de bienes arqueológicos que los campesinos, los agricultores encuentran en sus milpas, y que en lugar de llevarlos a Lina, pues ellos deciden construir su museo comunitario con recursos de la comunidad o de algunas otras dependencias, y tienen ahí el resguardo de ellos. ¿Están infringiendo la ley o hay algún apartado en el INAH que regule esos museos comunitarios? ¿O qué pasa? ¿Hasta dónde puede intervenir la comunidad para resguardar estos bienes? ¿Está alguno de los arqueólogos? Están registrados. Dame su nombre, por favor, perdón. Iván Rodríguez, para servir. Están registrados, el INAH hace un registro acerca de esos vestigios, y una vez que los registran, quedan en custodia de la comunidad bajo una figura. Aquí hay una figura legal, que es el museo. No quedan realmente en manos particulares, quedan en manos de un museo comunitario, y sí reciben asesoría, ellos lo solicitan y todo esto. La cuestión aquí muchas veces es de presupuesto, ¿no? O sea, no es tampoco tan sencillo nada más armar una vitrina y dejarlos allí, sino hay cuestiones de conservación, de restauración, de preservación, ¿no? Que hay ciertos materiales que necesitan ciertas condiciones de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la legislación ha ido un poco como que flexionándose en el sentido de, bueno, pero también aquí habría que hablar de una ruptura entre el nacionalismo y las cuestiones regionales, que también es otra discusión mega grande, ¿no? En donde las comunidades dicen, no, yo no soy mexicano, yo soy mixteco y quiero preservar mi patrimonio como tal, y me vale, ¿no? Si tú piensas otra cosa. O sea, ahí ha tenido que ser flexible un poco el INAH, y sí ha habido la intervención de los gobiernos estatales para apoyar este tipo de cuestiones. ¿Tú quieres aportar algo? ¿Y tu nombre, perdón? Gabriela. Gabriela. Hay
hay una parte ahí que se refiere a la coadyuvancia que pueden llevar a cabo instituciones no privadas, a veces privadas, pero organismos que no sean el gobierno. Coadyuvancia quiere decir, se refiere a labores en ayuda o en cooperación en lo que es conservación, difusión y protección del patrimonio arqueológico nacional. En ese rubro entran lo que son los museos comunitarios, asociaciones civiles, incluso en la zona maya hay muchas asociaciones civiles que están dando servicios en los museos. Claro, en la zona maya el estado de Yucatán tiene una ley de patrimonio. Creo que hay 2 estados que tienen una ley estatal de patrimonio. Pero en calidad de coadyuvante, de organismo coadyuvante con el Estado, sí se puede. Lo que no se puede es excavar. ¿Por ahí hay algún otro comentario? ¿Tu nombre? Lidia. ¿Perdón? Lidia. Yo más bien he sabido de casos de personas que encuentran en sus patios o donde sientan, pero no dicen porque tienen miedo que el INAH les quite su terreno. O sea, yo he sabido de personas que tienen en sus casas. Pero no le digas a nadie, porque si no viene el gobierno y nos quita nuestras tierras. Ahorita redondeamos. ¿Alguien No, más? lo que parece importante en todo caso es que la comunidad de arqueólogos empiece a hacer planteamientos serios en el sentido de ir actualizando la legislación que hay, porque en muchos sentidos el INAH ha quedado, por diversas razones, rezagado en su capacidad no solamente de las tradicionales actividades de recuperación del patrimonio material tangible, digamos, en ese sentido que lo acabas de comentar. Un caso de ello, por ejemplo, es lo que está pasando en la zona olmeca, donde Pemex está metiendo muchos millones de pesos. Poca gente está enterada de este asunto, pero hay un trabajo importantísimo de recuperación arqueológica por la propia zona chapocotera de ellos, la Camarga, la Cuarza, Mina, esta parte de Cayuca, es una muy rica arqueológica. A mí personalmente me ha tocado ver cómo hay trabajos muy importantes que están haciendo con financiamiento de Pemex, y eso, por ejemplo, la legislación del INAH no lo considera. En ese sentido sería la observación de que creo que el Consejo de Arqueología, que es un consejo ahí de ilustres, lo que se mantiene en un ámbito muy cerrado, que es un poco también la discusión de cómo la comunidad científica puede aportar elementos y puede incluso llegar a presionar o a forzar las decisiones en el sentido legislativo que permitan que haya una mayor cobertura, una mayor cuidado, una mayor conservación de estos recursos. Bueno, vuelvo contigo. ¿Había aquí otro comentario? Con respecto a los museos comunitarios y retomando todo lo que estaban comentando ahorita, por ejemplo, yo trabajo en el INAH y como parte del instituto hay programas de empleo temporal y me ha tocado ir a un poblado que se llama Nepocualco, está en la antigua carretera Xochimilco de Morelos para Xochimilco. Lo mismo que comentaba ahorita mi compañera sobre que la sociedad, la gente, ahí hay mucho nopalero, y cuando hablamos de nopales, la gente en el mismo programa me comentaba: oye, arqueólogo, me encontré una figurita de este tamaño y esto. O de repente estuve sembrando nopal y me tumbé un posteo, ¿no? Y la gente se acerca, pero es que ellos viven con el temor de que el INAH se los va a quitar, pero no es así. El INAH de alguna manera tiene ciertos como que compromisos al decir: no te lo quito, pero fírmame un papel donde tú te vas a hacer cargo de esta pieza, pero yo la voy a registrar. A ver, vamos a redondear esta parte para continuar con lo otro, porque a mí la importancia es lo que están ustedes en realidad quizás, ¿no? Hay un patrimonio y debe ser, este patrimonio está bajo una prerrogativa estatal en el caso de México y tiene muchas pruebas. Lo que tú mencionabas de Pemex es importante no confundirse. En la figura de la arqueología mexicana existe el salvamento arqueológico. Cuando va a haber una obra de infraestructura, ya sea carretera, una presa, un pozo, lo que sea una casa, si tú vas a hacer una casa en vestigios arqueológicos, tienes que tener una carta de liberación por parte del INAH. Esta carta de liberación debe decir: aquí no hay vestigios arqueológicos y usted puede hacer lo que quiera en su terreno porque no hay vestigios arqueológicos. Sin embargo, si hay vestigios arqueológicos, usted se compromete a pagar
todo lo que se derive de lo que se considera un salvamento arqueológico. En este caso Pemex, la CFE, todas estas grandes empresas funcionan bajo ese esquema. Ellas no están presupuestando investigaciones particulares, sino están solventando salvamentos arqueológicos vía, nuevamente, ¿no?, el INA, vía la Supervisión del Consejo de Arqueología. Entonces, y eso pasa en todo el país, desde una carretera en el norte de Sonora que va a perturbar ciertos concheros hasta la zona, por ejemplo, el Walmart de Teotihuacán, que fue un gran problema porque hubo una prospección y dijeron no hay nada, construyeron y ahí estaba todo, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, la mina que se va a hacer cerca de Xochicalco, entre que sí, entre que no. Claro. De hecho, los mineros, lo que se sabe es que estos, la empresa transnacional canadiense se acercó a la gente de los municipios de Morelos e incluso como que los sobornó, no tengan teles, tengan refrigeradores, tengan lo otro, pero el instituto no los dejó. Ahora bien, hay un señor licenciado X que ahorita les lavó el coco a los comuneros, y estos pobres comuneros van detrás de él acarreados a tratar de sacarle dinero al instituto, cuando el instituto no está en la obligación, creo yo, de pagarles, ¿no? Entonces la gente está peleando por ese dinero, cuando normalmente o dentro de la poligonal que corresponde a Xochicalco, en sí es parte de sus terrenos, pero este pleito no se dio hasta que este tipo, licenciado Mondragón se llama, apareció para lavarles el coco a los comuneros y tratar de pedirles dinero al INA. Entonces ese costo de los terrenos está evaluado un poco. Claro. Bueno, estas ya son cosas muy puntuales. En realidad esta legislación genera tensiones, por ejemplo, en términos, ¿no?, ya para terminar, en términos de la gente, ¿no?, que recolectas algún artefacto ahí, no le dices al INA, qué sé yo. Por ejemplo, la Oficina de Registro Arqueológico del INA tiene un formato en el cual tú, como coleccionista, puedes registrar tu colección y no te la va a quitar. Sin embargo, lo que te prohíbe es seguir, digamos, que tu colección crezca. Si tú eres un coleccionista y tienes 3.000 piezas, en el momento del registro te van a aceptar que tienes 3.000 piezas, van a quedar contigo, no las puedes mover de tu casa, se van a tener que quedar ahí, ¿no?, bajo un resguardo tuyo, básicamente. El problema viene en que el coleccionista, pues es coleccionista y le gusta coleccionar. Entonces, en el momento en que tú le dices, en este momento tú no vas a poder colectar una sola punta de proyectil más, que son las más vistosas, por ejemplo, en Norte de México, pues no la registran. ¿Por qué? Porque entonces ya no le van a permitir. Entonces ahí sí ya está cometiendo actos de ilegalidad, digamos, ya bajo una acción deliberada. Entonces, obviamente todas estas cuestiones tienen que ver con lo que pasa con la gente que no denuncia, que piensa que le van a quitar. No es cierto, no te van a quitar. En realidad enriqueces mucho el acervo al manifestar que existen algunos vestigios en tu casa. En el caso de que si digamos un hallazgo accidental, la gente está haciendo una fosa séptica, no tiene por qué pagarlo. El INA tiene una oficina que se llama que es la inspección de sitios. Bueno, hay un formato, una práctica en protección legal de sitios, en donde vas y excavas y registras lo que pasa. Entonces, en realidad son diferentes formatos. A lo que vamos con esto, para redondear, para no irnos perdiendo en estas funciones patrimoniales, que si son correctas o no, es precisamente eso. Es muy importante el pasado, es muy importante el patrimonio, es politizado, ¿no? Tiene identidad, tiene ideologías, y entonces ha sido muy importante su estudio y su preservación. Y justo lo que estaba mencionando tiene que ver con lo que propone Christiansen. En realidad, si tú vas a estudiar este pasado, entonces ¿cuáles son las formas de preservarlo, ¿no? Entonces él dice que justo la práctica de la arqueología es eso, que uno va, excava, selecciona sitios para reconstruir la vida de sociedades pasadas, comprender y explicar las funciones históricas, en fin, pero también la preservación. Entonces, dentro de estas, digamos, perspectivas más allá del, en las últimas décadas la arqueología se ha expandido fundamentalmente, ¿no? Bueno, en realidad en dos perspectivas, que es la patrimonial, que digamos aquí estaría ese formato del INA, entraría en este renglón, mientras que las universidades como esta, en esta universidad se ejerce investigación arqueológica, aquí hay áreas de resguardo donde esos materiales se preservan, pero finalmente, bueno, cualquier proyecto aquí tiene que pasar, ¿no?, por instancia mayor, que en el caso mexicano es así. Entonces, bueno, las dos áreas que, de acuerdo a Christiansen, no solamente en México, sino en el mundo, son la patrimonial, ¿no?, que tiene que ver esta arqueología de rescate, ¿no?, y las universidades. Entonces, estas son en realidad complementarias, y bueno, son parte del contexto local.
se suman políticas internacionales y culturales, pero factores muy importantes como el nacionalismo, ¿no? Y pues obviamente actualmente, ¿no?, la expansión del turismo ha generado también una tendencia, ¿no?, tanto de investigación, de presentación del pasado. Entonces, bueno, en realidad estas dos áreas digamos, están directamente relacionadas. Ahora bien, ya hablando, por ejemplo, del estudio de las sociedades basadas, y en este caso presentes, las principales actividades que realizamos los arqueólogos en general, ¿no?, puede haber muchas variantes, pero en general se engloban bajo 4 áreas. En realidad uno va al campo y pues extrae la información, hay metodologías previas a ir a extraer la información que tienen que ver con un recorrido. Previamente tú vas al sitio, ves si existe algo, registras, obviamente hay una cierta formación, se registra, se llenan formatos, se establecen croquis, coordenadas actualmente UTM con GPS y estas cosas, y entonces primeramente es un registro. Este registro puede incluir las actividades que se realizan tanto en la superficie como las actividades que se realizan ya como producto de una excavación, que tiene particularidades también, ¿no?, específicas. Dentro de bueno, la otra actividad que nosotros estamos obligados a realizar es la preservación. Muy interesante la arqueología, una excavación arqueológica, por ejemplo, es muy interesante en la medida de que el arqueólogo, ¿no?, es la metáfora, el arqueólogo destruye el contexto en el momento que lo excava. O sea, un contexto arqueológico que está ahí por 1000 años, por el momento que ya el arqueólogo lo empieza a excavar, ese contexto desaparece en el acto de ser excavado. O sea, hay un compromiso ético muy importante que debe ser cómo se registra y el registro que se está haciendo sobre estos contextos particulares. Piensen que son contextos únicos, por ejemplo, una tumba, ¿no?, de cualquier gobernante maya, si quieren, que el momento que ustedes lo están excavando, en ese momento ese contexto original está siendo perturbado por investigación arqueológica, no es saqueo mucho menos, está siendo perturbado en términos del conocimiento, ¿no? Entonces es muy importante la forma del registro, por eso es muy importante, es muy exhaustivo. El registro arqueológico puede ser hasta muy cansado, porque se debe realmente tomar nota de cada detalle que se presume importante o que se consideraría importante dentro de los contextos arqueológicos. La otra actividad, una vez que hemos registrado, ya sea a nivel de superficie, ustedes van, si recorren un sitio en la llanura, en el desierto sonorense, donde hay ocupaciones de hace 10.000 años, recolectamos una punta proyectil donde no está sepultada, está sobre la superficie. Hay un registro particular para hacer eso, un registro particular que tiene que ver con GPS, coordenadas, una clasificación en una bolsa o en un embalaje particular, y eso tiene que ver con la preservación. Los materiales arqueológicos no se pueden dejar, una excavación que no va a estar abierta al público, se tiene que cubrir, el momento que ustedes acaban, tiene que cubrirse, es parte de esa preservación. Entonces aquí incluye muchas actividades. La idea es precisamente que los materiales que estamos recuperando de contextos arqueológicos sean correctamente preservados, porque, como hablamos, es un bien patrimonial, es un bien que se ha constituido como parte medular de la identidad nacional en muchos países, y como tal es muy importante en términos, y ustedes piensen pues, en el Museo Nacional de Antropología, la cantidad de materiales que existen ahí, que bueno, entonces es muy importante esta preservación. En el caso lineal de una investigación en arqueología, pues lo siguiente sería realmente llegar a la interpretación de esos resultados y eventualmente a la enseñanza, ¿no? Nosotros en realidad, aquí es la importancia nuevamente recalcar el papel de la teoría para el diseño de proyectos de investigación de cualquier índole, no nada más arqueológicos. En realidad, si hay una pregunta concreta, hay un registro particular, ustedes no van a registrar exactamente todo el universo, están estos registros y están dictados por las preguntas de un problema de investigación. Si ustedes van a analizar, quieren saber el tipo de dieta, ¿no?, entonces van a poner más énfasis, no por no dejarlo a otro, pero van a seleccionar un lugar donde potencialmente existe información que les proporcione información sobre la dieta, ¿no?, que tiene que ver, por ejemplo, con semillas y estas cosas. Entonces, dentro de estos sitios arqueológicos uno selecciona ciertas áreas en particular porque potencialmente representan la respuesta a preguntas concretas que se han planteado previamente y que se tienen que traer en un proyecto. O
Entonces tiene que ver, bueno, esta interpretación, en el mejor de los casos, pues está ligada. Aquí, bueno, se llegan a ciertos componentes, ¿no? Por ejemplo, la interpretación, no sé, de la dieta, para seguir con el ejemplo. La dieta es un caso importante. Los antropólogos o los arqueólogos, antropólogos físicos y arqueólogos, han interpretado que la transición de la